Si tú me preguntas hoy cómo me definiría, bueno, me definiría como un emprendedor social de impacto con una claridad de contribución a través del propósito de vida que tengo hoy. El propósito y la rentabilidad van de la mano. Y después, lo que a mí me invitó también a ser parte de Lucha fue, pues, ¿qué podemos contribuir? Hay una cosa más fuerte que es que hay una frustración con la que estamos también trabajando como ingrediente, porque es muy duro lo que está pasando. Hay que involucrarse, hay que comprometerse, hay que tener ese sentimiento interno de decir, wow, está muy claro el norte, pero no sabemos cómo hacerlo. Yo creo que eso es parte también de lo fascinante de esta aventura en la que nos hemos embarcado en Lucha, ¿no? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Lucha que contra todo pronóstico sigue existiendo y hoy día tenemos un invitado muy especial, ¿no, Macarena? Un invitado que conocí hace, ¿qué será? Unos 6 años por una coincidencia que ahora seguramente él nos va a compartir y que luego se ha convertido, primero fue un magnífico cliente para Mambo, luego un mentor, luego un amigo, finalmente ahora un socio con nosotros en esta aventura de lucha y la verdad una persona muy especial para también mi desarrollo personal, así que bienvenido y bienvenido no solo a Café con Lucha, sino a tierras peruanas, querido Gerardo Ríos. Bienvenido. Primer invitado internacional. Gracias, Ahí gracias. está, tenemos una Súper, audiencia. súper, no, fantástico, que todo el público. Sí. No sabía que iba a haber tanta gente aquí presente, la verdad. Aparecen así de golpe. Increíble, increíble. Feliz de estar aquí. Bienvenido, Gerardo. ¿Qué sientes primero de aterrizar en Lima y juntarte con tu equipo de lucha? Sabes que es una muy buena pregunta. Durante el vuelo, que sabía que iba a llegar aquí, como que inmediatamente hay una muy buena energía, hay una vibra de querer llegar, ¿no? De querer conectar con todos ustedes, de energizarme, de lo que hacen, de cómo lo hacen, de por qué lo hacen, ¿no? Y viene también acompañado como que de una súper energía de decir, bueno, ¿y cómo yo puedo sumar y cómo puedo seguir sumando a lo que se hace aquí? Así es que si te pudiera resumir una palabra, cómo estoy hoy, en este momento estoy presente y estoy muy feliz de estar acá. Maravilloso. Qué lindo, me encanta. Esta vez no vamos a jugar vóley porque la última vez que Gerardo estuvo por acá en Lima, tuvimos Sí. un muy buen partido de vóley. Ahí ¿no? Gerardo hizo varios puntos para el otro equipo, ¿no? Hizo varios puntos para el equipo rival. Claro, exacto. Ey, no quise abusar para nada. Pero haremos más cosas divertidas. Yo justo conversaba con Joel que yo no he escuchado la historia de cómo se han conocido. Sé que, bueno, primero a través de Mambo y tal, ¿no? Pero ahora de repente tu versión para comprobar si es que... Bueno, tú haces el Mira, yo fact-checking. puedo solamente compartir que es una de esas pocas historias de realmente qué tal coincidencia o qué improbable, quiero decir, que estés hoy día acá sentado con nosotros y todo lo que hemos construido. Pero por favor, cuenta tú cómo se desencadenó esta aventura. Pues mira, lo conecto con lo que dijiste al final. Más que coincidencia, yo creo que es una gran sincronía de la vida estar. O sea, si me hubieses preguntado hace algunos años atrás, Gerardo, vas a estar sentado en las oficinas de Lucha, reunido con Maca y con Joel, hablando de cómo impactar positivamente al planeta y a la humanidad a través pues, de una conciencia de liderazgo para lograr eso, te hubiera dicho, no está, o sea, no lo veo, ¿no? Entonces, conecto eso porque el habernos conocido como que es el comienzo del por qué estoy aquí, ¿no? Y por qué estoy presente aquí con toda esta energía que les mencionaba, que me lleva a conectar con Lucha y con lo que estamos haciendo. Y para hacer una historia que podría ser un poco aburrida, ponerle un poco de emoción, una persona que trabajaba conmigo me dice, oye Gerardo, tengo un keynote speaker fantástico que está haciendo cosas muy interesantes en el Perú. Estábamos armando
pues una serie como de TED Talks de empresarios y líderes alrededor de la región que estaban haciendo las cosas diferentes, haciendo las cosas de una manera pues poco ortodoxa en el sentido de no seguir con una línea. Estas charlas estaban siendo organizadas dentro de una corporación muy corporativa y muy enfocada a cosas que van sobre una línea, ¿no? Entonces, pues nada, le dije, perfecto. Y conozco a Joel el día que llega a dar la charla, ¿no? Esto fue... Quizás el 2016 o 2015. Sí, yo creo que por ahí 2015, sí. Entonces, digo, los speakers eran speakers súper interesantes, desde una líder colombiana que atacó el tema, o estaba atacando el tema y lo logró de erradicar el embarazo infantil en Cartagena. Había otra gran líder que había sufrido un ataque de ácido en su cuerpo, que la dejó desfigurada, y entonces contó toda su historia a través de cómo eso la hizo resurgir como ser humano. Había otros empresarios que estaban haciendo cosas muy interesantes, desde comprar una isla y desarrollarla. Y Joel, que traía toda esta energía. Yo no tenía nada que hacer ahí. Exacto. Entonces, además era el último speaker. Entonces, después de ver toda esta, y obviamente la carga emocional que había de esos speakers con los temas que les acabo de mencionar, Joel de una manera brillante le dio un twist porque él cerraba y como que trajo a feliz puerto, o a un muy buen punto a través de su historia de WUF, ¿no? Sí. Que no era una comparación de si el speaker anterior o el tema anterior era más importante o más profundo, sino él logró como que conectar de cómo se pueden hacer cosas. No, y tratando de que, o sea, yo me acuerdo clarito estar sentado ahí porque yo no sabía quiénes eran los otros invitados cuando me habían invitado. Yo solamente pensé, bueno, acá, o sea, en mi mente, en ese momento creo que muy comercial, era, bueno, me están pagando el avión y voy a poder conseguir probablemente un buen cliente para Mambo, ¿no? Esa era mi motivación, era un viaje comercial. Totalmente. Escucho, yo a Joel no lo conocí antes de la charla, sino él empieza a dar su ponencia. Me llamó muchísimo la atención el propósito de cómo estaba planteando lo que estaba planteando. O sea, no era nada más el qué y el cómo, sino era el por qué. Y entonces, en el momento que yo entiendo que hay un porqué, y hay un porqué muy profundo, no era un porqué simplemente como para presentarlo ahí, yo dije, bueno, tengo que hacer algo con él, ¿no? Entonces terminó la charla, le dije, tienes unos minutos, nos fuimos a conversar a mi oficina, y yo dije, de alguna manera tengo que buscar la manera de que Joel y Mambo, ¿no? Que ahí es donde aprendo y conozco de Mambo, pues nos puedan ayudar a hacer las cosas diferentes en unos proyectos muy, muy interesantes dentro de Latinoamérica. Y eso fue el principio de una relación comercial donde empieza Joel con unos proyectos, después obviamente Joel con Mambo, eso se expande a 4, no me acuerdo si eran 4 o 5 países, diferentes marcas. Y lo más curioso de Joel es que en esta organización, ¿no? Es todo muy estricto, seguridad, obviamente la gente no puede estar rondando por diferentes lados si no está acompañado. Entonces Joel traía su gafete que claramente decía su carnet, ¿no? Que le permitía entrar, ¿no? Pero que tenía que estar acompañado, ¿no? Entonces él lo tenía medio volteadito así. Y bueno, recorría todas las oficinas, entonces él me utilizaba a mí como su carta de presentación. ¿Y conoces a Gerardo Ríos? Sí, claro que lo conozco. Oye, tienes 5 minutos y quiero contar algo que estoy haciendo con él, ¿no? Claro. No, y me iba paseando en las esquinas y yo veía el tamaño de las oficinas, ¿no? Cuando veía una oficina más grandota, decía otro Gerardo, ¿no? Sabía que había unos 5 o 6 Gerardos en toda la empresa, y me paseaba por ahí, y cuando veía que uno salía decía,
Gerardo Ríos, y me decía, no, yo no soy, ¿pero conoces? ¿Qué, por qué? Y ahí ya estaba hablando con otro posible cliente, digamos. Entonces eso obviamente para los que conocen a Joel y los que no lo conocen, es una de sus características, que no hay una barrera, al contrario. O sea, si él ve una puerta cerrada, más bien es, pues, ¿cómo la voy a abrir? No es, está cerrada y regreso después, sino es, veo la puerta, tiene una manera de abrirse, la abre, entra y bueno, de ahí te salieron un par de proyectos que no tuvieron nada que ver con proyectos que estábamos manejando. Bueno, entonces sabemos cómo se abrió la puerta de los proyectos de Mambo y me encantaría saber qué fue lo primero que escuchaste, probablemente de la boca de Joel, sobre Lucha, ¿no? Porque me imagino que lo habrán conversado en un momento que Lucha de repente era hasta Coco, ¿o no? Estábamos recién arrancando y yo tenía en mi mente que, que más allá de Gerardo como cliente, como dije al inicio, esos múltiples proyectos fueron evolucionando también a primero como una relación como de mentoría, en la que Gerardo a veces me decía, ya hablamos de los proyectos, ahora tú cómo estás. Y le decía, no, yo estoy bien porque los proyectos, y me decía, no me hables de los proyectos, tú cómo estás, ¿no? Y era ya se comenzó a volver al comienzo una cosa medio incómoda para mí porque yo no estaba acostumbrado a que un cliente me tratara como de... Persona. Sí, no, humano, como... Claro. Un abrazo. Y entonces ya había una situación de que yo sabía que cuando tenía un viaje a Panamá a visitar a Gerardo, tenía que irme preparando para la intervención casi psicoanalítica que se venía con Gerardo. Y más bien que comenzó a ser también como un empujoncito para darme cuenta de que algunas cosas que no me gustaban tanto de mi vida como gerente en Mambo y, como dije al inicio, muy comercial, que más bien tenía que ver con buscar otros outputs de impacto que pudiera yo estar buscando en mi vida. Y teníamos esta conversación de, oye, ¿qué hay en nuestra próxima vida, ¿no? De repente, ¿qué hay en una vida de Gerardo post Gerardo corporativo y qué hay en una vida de Joel post Joel comercial, ¿no? Ese era un poquito, teníamos esa conversación con frecuencia, sin nada específico, pero había esa sensación de que había una post vida en la que íbamos a estar un poquito más cerca, ¿no? Entonces ya cuando nosotros comenzamos con Lucha y arrancamos, incluso todavía no teníamos el nombre de Lucha y tal, yo tenía anotado que tan pronto tuviera algo medianamente estructurado, poder llevárselo a Gerardo para que lo conociera. Y en un momento sentimos con Moyos y con Diego y con Nico que ya estábamos listos para presentarle Lucha a Gerardo y le escribí. Además, tuve que buscarlo, el teléfono ya era otro, fue como que, como dices tú, la puerta estaba cerrada, pero buscamos la manera y le presentamos Lucha y creo que fue instantáneo. O sea, Gerardo no la pensaste mucho, ¿no? Sí, yo creo que esas cosas no las piensa uno mucho cuando vienen desde una conexión donde después de muchos años en el mundo corporativo, casi 3 décadas, me di cuenta de la importancia de transformarte en tus diferentes etapas de vida, en mis diferentes etapas de vida, en un líder consciente, donde toda la acumulación de conocimiento, de conexiones, de network y de negocios me llevaron claramente a darme cuenta de que mi siguiente etapa, o sea, cerrando mi etapa del mundo corporativo, se abría otra donde iba a poner yo a mi servicio, iba a poner al servicio de los demás, ¿no? y de empresas y líderes que conectaran con mi propósito, que está muy delineado con el poder impactar positivamente al planeta y a los que habitamos este planeta. Entonces, cuando nos dejamos de ver Joel y yo, no sé, fue un año o un poco más, y reconectamos, no fue como, hey, ¿cómo estás? Y cuéntame, sino más bien, estamos listos. O sea, es el momento de echar a volar lo que en un momento dado era una idea, y de muchas conversaciones que tuvimos, de almuerzos y que en ese momento se antojaba como algo posible. Cuando yo recibo esa llamada, simplemente dije, es el momento, ¿no? Entonces, de ahí surge mi conexión con Lucha, ¿no? Y yo creo que
es el comienzo de una transformación, y yo te diría de una lucha simbiótica, ¿no? A tratar de, a través de lo que podamos hacer y lo que vamos a hacer acá, pues se convierte en un efecto multiplicador, y Lucha sea ese catalizador de no nada más de oportunidades, sino de llevar lo que hoy puede ser una idea a una realidad para impactar positivamente pues al planeta, ¿no? Qué emocionante. Sí, es bien especial, sobre todo porque mirando hacia atrás, como que todo hace sentido, pero en verdad no había mucha estructura. Hubiera sido muy difícil decir esta conversación que estamos teniendo ahorita con Gerardo en este restaurante dentro de 4 años cuando surja la idea de Lucha. O sea, es muy difícil y es increíble. Ahorita que lo dices, o sea, es difícil no emocionarme porque las cosas se terminaron dando de una manera muy provechosa, a pesar de que hubiera sido imposible diseñarlo de esa manera, ¿no? Como que estábamos guiados por una intuición, supongo. Por una intuición, por una convicción, y yo creo que también por una responsabilidad moral. O sea, yo creo que yo creo que desde tu ángulo, estoy seguro que del ángulo de los demás, de Moyos, de Diego, el verlo desde el privilegio, o sea, decir, hey, a mí me ha tocado una mano de cartas muy positiva, ¿no? No lo doy como algo que está ahí y le pongo un tilde de que funcionó y estoy bien, sino creo que se convierte en esta responsabilidad moral de decir, bueno, ¿cómo pongo esto que me ha tocado vivir y las experiencias que tengo, los recursos que tengo, las oportunidades que tengo y las conexiones que tengo para el servicio de los demás? O sea, yo creo que hoy en día es imperante que los líderes den un salto cuántico a ser líderes conscientes, donde la conciencia viene no de tratar de inventar algo para transformar radicalmente al mundo, sino que desde su propio ecosistema generar esta simbiosis a la que me refiero, donde es el efecto multiplicador. Entonces, desde su ángulo se preguntan, que fue lo que yo me hice, ok, si a mí me ha tocado este tipo de experiencias, esta carrera, todo este cúmulo de conocimiento y de ideas y de negocios realizados, pues cómo utilizo eso para activar otros y catalizar a otros. Entonces yo veo a Lucha claramente como un catalizador de muchas cosas que están por venir, ¿no? Uh-huh. Una curiosidad, cuando comienzan a conversar ustedes de Lucha, ¿qué tan rara era la propuesta, ¿no? Era algo que, no por Lucha en particular, ¿no? Pero esta idea de tener una empresa, ¿no? O apostar por tener un impacto positivo a través del emprendimiento. En su momento era algo que ya habías escuchado, de repente, que habías visto, que hacía sentido, que era nuevo, raro y que generaba cierta desconfianza. ¿Cuál fue tu primera impresión? No, fue conectarme inmediatamente en ese carril y simplemente pues, apretar el acelerador y decir, vamos a la velocidad que sea. O sea, no hubo en ningún momento dado un cuestionamiento o un, hey, puede o no puede funcionar, sino yo creo que, y venía también mucho de una parte importante de lo que yo hice en mi vida corporativa fue tratar de utilizar todos esos conocimientos, todos esos recursos de una gran corporación para tener un impacto positivo en un país, en una comunidad, en un negocio. O sea, siempre busqué a lo largo de toda mi carrera, no nada más el decir, bueno, ¿cuál es el siguiente proyecto? ¿Cuál es el siguiente país? ¿Cuál es la siguiente marca? O cómo logramos conquistar a la siguiente cima o llegar a la siguiente cima, sino siempre tenía ese componente de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y ese por qué venía muy de la mano de pues, impactar positivamente, ¿no? Y podría ser desde impactar la nutrición de los niños en un país que no tenía los recursos y generar programas a través de las marcas para que eso se dé, impactar positivamente y traer awareness del tema de igualdad de género, de todo el tema que viene alrededor de
pues el empoderamiento de la mujer y cómo ese empoderamiento puede venir a través de dar las herramientas para que puedan ser las líderes que están destinadas y han nacido a hacerlo, sino simplemente necesitan la oportunidad. Estaba también el unir esfuerzos con compañías que estaban totalmente dispuestos a hacer pues una misión de reducir significativamente la contaminación de plástico en los mares. Entonces, cuando estás conectado en ese canal, y creo que eso es muchísimo, y por eso habla mucho de esa conexión y de esa energía, ¿no? Que estás en esa sintonía, ¿no? Pues las cosas empiezan a dar. Entonces, regresando a tu pregunta, en ningún momento dado yo me cuestioné que si iba a ser fácil o no iba a ser fácil, o si era algo que se podía hacer o no, sino inmediatamente lo conecté a, tiene un propósito claro y busquemos la manera de cómo hacerlo y de cómo yo puedo sumar a través de todo este aprendizaje, este cúmulo de experiencias y de éxitos y de fracasos y de mucho aprendizaje que fui acumulando a través de los años. Ahora, en un momento teníamos esta conversación sobre que uno de los grandes objetivos que Lucha tiene en ese rol de inspirar a que más personas dediquen su tiempo a empresas en las que el planeta invertiría, sea como talento, como emprendedores, como inversionistas. Un poquito esa idea de que Lucha no es filantropía, ¿no? De igual manera, cuando la primera vez que nosotros te presentamos el proyecto, así haya sido de una manera muy rudimentaria, si lo comparamos con cómo nos hemos ido sofisticando en el tiempo, igual te lo planteamos como una inversión que debiera ser en su momento financieramente rentable para ti, no porque esté en nuestros objetivos centrales incrementar la rentabilidad de Gerardo Ríos o de cualquier otro inversionista, sino porque si es que logramos que la inversión sea financieramente rentable, pues probablemente podríamos multiplicar mucho más el impacto después, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu perspectiva de relacionamiento con Lucha? No solamente como mentor y como ser humano, sino específicamente como inversionista. O sea, ¿cuál ha sido tu relación en ese sentido? Sí, creo que el ingrediente fundamental, y esto yo creo que lo comparto porque fue mi manera de no nada más decir que sí, sino entender cómo involucrarme, fue regresando al tema de cómo contribuir. O sea, no nada más encontrar una inversión, que esa inversión genere impacto y que ese impacto genere un retorno y con ese retorno se convierta en algo multiplicador, sino la contribución de cómo involucrarte. O sea, si nos pusiéramos a pensar que cada ser humano se hiciera esa pregunta, decir, ok, con esta cantidad de dinero que tengo, que voy a invertir en A, B, C, D para mejorar mi situación económica y cumplir con los objetivos que me planteé, le agregas el ingrediente es cómo esto va a contribuir a mejorar el planeta y cómo va a contribuir a mejorar la humanidad y cómo esa inversión que yo haga va a tener ese impacto, pues se podría transformar de una manera fascinante el planeta y la humanidad. Entonces yo creo que aquí no hay una línea o una directriz. Yo creo que simplemente lo que yo dejaría como reflexión es, en tu siguiente inversión, hasta esa pregunta, ¿es la inversión que estoy haciendo va a tener un impacto que va a mejorar el planeta y va a mejorar la humanidad? Sí, perfecto. ¿Va a tener el mismo riesgo que si te metes a el mercado de acciones, o va a tener el mismo riesgo si haces un play de la manera en que hoy ortodoxamente se puede manejar, un real estate play o bonos? Entonces, hacer una pausa y decir, ok, dentro de esta parte de hacer la diferencia, ¿cómo puedo yo contribuir? Y esa inversión, ¿cómo va a generar un retorno? Y ese retorno, ¿cómo se convierte en algo que multiplique y haga la diferencia? Entonces, no es huir al componente de rentabilidad. Por eso regreso a mi punto. O sea, el propósito y la rentabilidad van de la mano. Y después, lo que a mí me invitó también a ser parte de Lucha, junto con Joel y todos los demás, fue, pues, ¿qué podemos contribuir? Entonces, pones en la mesa, ¿no?, tus talentos, tus habilidades y tu capacidad para que junto con tu inversión monetaria
pues se haga eso una combinación Que increíble, que ¿no? parece que está funcionando. Hasta lo último que vi, parece que está... Y sin tener miedo, o sea, yo creo que esto hay que entrarle con una, o sea, que la parte de la incertidumbre y de no tener todas las respuestas y de decir, oye, estamos creando o escribiendo nuevos capítulos de diferentes temas, en temas que tienen que ver con impacto. O sea, si tú me preguntas hoy cómo me definiría, bueno, me definiría como un emprendedor social de impacto con una claridad de contribución a través del propósito de vida que tengo hoy. Y eso, tratar de multiplicarlo en la mayor cantidad de seres humanos que se pueda, ¿no? Y ahí es donde empieza a haber un efecto de bola de nieve donde, pues, realmente podemos hacer la diferencia, ¿no? Pero hay que involucrarse, hay que comprometerse, hay que tener ese sentimiento interno de decir, wow, está muy claro el norte, pero no sabemos cómo hacerlo. Yo creo que eso es parte también de lo fascinante de esta aventura en la que nos hemos embarcado en lucha, ¿no? Me encanta lo que sugieres de hacerte esa pregunta como inversionista, porque creo que si no no las hagamos, no significa que no haya respuesta, ¿no? Uh-huh. Y que toda inversión tiene un impacto positivo o negativo, querramos o no, más allá de lo económico, ¿no? Entonces, creo que es una reflexión bien interesante que también nos las podemos llevar desde el lado, o sea, no solamente inversiones, ¿no? Sino en todo lo que hacemos, en qué nos estamos involucrando y cómo eso está afecando. Decisiones de consumo, por ejemplo, ¿no? Decisiones de consumo. O sea, y tú velo, o sea, si vas en cómo hacer ese modelo mental, ¿no? Dices, bueno, ok, primero conectarte desde tu propósito, ¿no? Eso es a lo que yo creo que todos nos hemos invitado a hacer al participar en Lucha. O sea, ¿cuál es mi propósito personal? Dentro de ese propósito personal, ¿cómo casa con el propósito de Lucha? ¿Cómo complemento yo con ese propósito? Después de ese propósito y esos talentos que traes a la mesa, individuales y colectivos, te llevan a hacer empresas en las que el planeta, o a ayudar, catalizar o generar empresas en las que el planeta invertiría. Esas empresas en las que el planeta invertiría, pues el planeta Tierra, como inversionista, recibe su retorno. La Tierra dice, oye, buenísimo, ya lo recibí, buen retorno, y ahora, ¿cómo invierto en lo que sigue, ¿no? Entonces, creo que eso es también lo interesante del propósito de Lucha, ¿no? Sí, yo definitivamente cuando te escucho hablar esto, a mí se me renueva el optimismo, y es algo que en otros episodios de Café con Lucha ya he mencionado, que un ingrediente con el que yo trabajo mucho personalmente es la frustración. O sea, trabajar en Lucha obviamente es muy alegre en el día a día, hay mucha buena onda, mucho sentido del humor, pero de una manera más estructural hay una cosa más fuerte, que es que hay una frustración con la que estamos también trabajando como ingrediente, porque es muy duro lo que está pasando. Nosotros no conectamos con los problemas sociales y ambientales que hay a nuestro alrededor solamente como algo racional a nivel como una estadística, ¿no? No basta con decir 200.000 hectáreas de bosque fueron deforestados de la Amazonía en el 2020. Hay que ir al lugar, hay que sentirlo, y es frustrante lidiar con eso, y se necesita también de vez en cuando tener espacios como este de recordar que hay un optimismo también. O sea, está la frustración, pero también está el optimismo como energía subyacente de lucha, ¿no? Y creo que tú traes mucho optimismo siempre a la mesa. Sí, y es un optimismo que viene con congruencia y coherencia de que no es que todo esté escrito, sino vas a ir escribiéndolo conforme vas avanzando, pero con una claridad muy, muy bien enfocada de que hay que hacer la diferencia. O sea, el mejor ejemplo que se me viene a la cabeza es Pachamama. O sea, si tú recuerdas las primeras conversaciones que teníamos con Víctor, ¿no? Pues había una claridad de un norte, había una claridad de un propósito, y había una claridad de cómo, a través de Pachamama, ayudar que las comunidades entendieran este concepto de propósito y rentabilidad para mejorar sus condiciones y generar una empresa en la que el planeta invertiría, que se puede convertir en una referente, no nada más
en el Perú, sino a nivel global. Entonces, si vemos la transformación de Pachamama con Víctor como su líder, conectando su propósito, trayendo su liderazgo todos los días con esa congruencia, con una clara visión de líder consciente y de impacto y de entender cómo él, como cabeza de esa organización, pues tiene una gran contribución y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Y hoy a la vuelta de unos meses te das cuenta cómo Pachamama se ha convertido en una realidad de estos conceptos que he compartido, que si se quedan nada más como conceptos, podríamos decir, bueno, hey Gerardo, qué bonito se escucha eso y hasta ahí. Pero ya hay una realidad, o sea, hay una realidad donde esas sincronías con un líder, con una visión, como Víctor, lucha con todos sus integrantes visionarios y con contribuciones específicas, se juntan y empieza a ver esta magia que se crea a través de pues, la convicción de que se puede hacer la diferencia. Ahora, si ahorita preguntamos, oye, ¿puedes escribir el manual, ¿no?, del usuario de cómo moverte a un concepto a lo que hoy es Pachamama? Pues yo diría, el manual del usuario lo estamos creando, pero el ingrediente fundamental es que el propósito, la congruencia y la contribución está muy clara. Y el retorno, pues se empieza a ver. Entonces, como inversionista, ¿cómo dirías a eso que no? Y como líder, ¿no? Como líder, como parte de este planeta, pues también no le puedes decir que no. Entonces, lo que hay que generar es más energía y traer más gente y sumar más gente. Y va a haber gente que va a decir, no, eso no me gusta, yo quiero mi inversión acá, o yo me voy a meter en algo, en algo mucho más tradicional, o empresas que conozco. Está bien. Lo importante es que de paso a paso pues vayamos sumando más gente que se dé cuenta de que se puede hacer la diferencia, ¿no? Bueno, tenemos mucho sobre qué seguir conversando y reflexionando. Creo que va a haber necesidad de hacer un segundo episodio con Gerardo. Ajá. Otro motivo para que vuelvas a visitarnos. Okay, feliz. Pero por el momento, me encanta estar aquí. Mensajes finales, una reflexión final. Yo por mi lado de escucharte, Gerardo, y de tenerte acá con nosotros, siento mucha gratitud por tu apuesta, por tus múltiples apuestas, ¿no? Comenzando ya con Mambo. Y claro, normalmente cuando comenzamos una cosa rara como lucha, estas cosas necesitan que otros locos se sumen pronto y que actúen como si no fuera una locura, para generar un efecto multiplicador, ¿no? Y ese efecto multiplicador lo estamos sintiendo todos los días en lucha, en la comunidad y en los proyectos y en las empresas. Y en verdad siento mucha gratitud de que estés acá, siento mucha gratitud por tantas enseñanzas y sobre todo, así como hablábamos de los puntos hacia atrás, o sea, usar ese aprendizaje para reconocer que lo que estamos haciendo, más allá de que podemos hacer un ejercicio de planeamiento estratégico 2023, en verdad no tenemos cómo pronosticar a dónde nos va a llevar, ¿no? Creo que ese es un bonito aprendizaje de nuestra bonita sincronía. Así que nada, muchísimas gracias por estar acá en todo sentido. No, gracias a Maca y a ti también, y como te lo he dicho en otras ocasiones, para mí, yo creo que la reflexión de cierre es, no puedo pensar en cómo enfocar mi energía, mi tiempo y mis conocimientos por mis próximos 30 años, ¿no?, en algo tan fascinante y tan inspirador como lo es Lucha y el equipo que es Lucha, ¿no? O sea, los seres humanos que están día con día tratando de hacer esa diferencia que yo la definí al principio como la lucha que nos va a llevar a la simbiosis de transformar realmente positivamente. Entonces, para mí es un privilegio, un honor y una inspiración ser parte de esto que tiene su ingrediente de incertidumbre, pero creo que eso también es lo que lo hace fascinante, ¿no? Y ahí es cuando se da cuenta también uno que pues, los años se convierten en experiencia, pero yo me siento tan joven como cualquiera de ustedes, aunque a muchos les pueda duplicar la edad, ¿no? Yo a veces me siento el más viejito porque tengo bastante menos energías que tú, digamos.
Así es que gracias. Gracias a todos y bueno, ojalá que mucha gente que nos está escuchando pueda también hacer ese tipo de apuestas como la que hizo Gerardo y la que hizo ciertamente Maca y tantas otras personas de decir, ¿sabes qué? Voy a destinar mi tiempo a algo que esté al servicio del impacto por el planeta y por combatir las brechas sociales y ambientales que si no las atendemos nosotros, ¿quiénes? Y si es que no las atendemos ahora, ¿cuándo? ¿No? Entonces, eso es todo por hoy en el capítulo, no sé si 7, 8, 9, no estoy seguro, de Café con Lucha. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y sobre todo a ti, Gerardo, por estar acá. Muchas gracias.